Un saludo muy cordial para todos, para todas los que habéis tenido la oportunidad de uniros a este evento que vamos a celebrar y que por título hemos elegido Una santa para vivir la esperanza. Un título que no quiere ser banal, sino que quiere precisamente venir al encuentro de lo que hoy estamos viviendo aquí en España, pero también en prácticamente todo el mundo, frente a una realidad que nos ha descolocado, frente a una realidad que nos ha planteado tantas dudas, tantos interrogantes, que ha cambiado al menos momentáneamente nuestra manera de vivir y seguramente también nuestra manera de pensar, pero que también se nos presenta como un reto para vivir o para aprender a vivir de otra manera, recuperando y rescatando aquello que realmente puede llenar de sentido y de esperanza nuestra vida. Tiempos recios, podríamos decir, pero tiempos también para crecer en la esperanza y para fijar nuestra mirada en esos testigos que de una manera existencial nos hablan de que es posible siempre la esperanza. Y de eso en el Carmelo pues tenemos, gracias a Dios, tantos testimonios y tantas personas que nos ayudan realmente a no olvidarnos de lo verdaderamente esencial. Ya cuando el año pasado se abría oficialmente el centenario de Teresa de los Andes, desde el CITES, la Universidad de la Mística, ya nos planteábamos la necesidad de poder organizar algo que nos ayudase a conocer o adentrarnos en esta figura, en este personaje, que por un lado es tan cercano en el tiempo, pero que por otro lado sigue siendo una gran desconocida. Los tiempos han cambiado, la situación nos ha trastocado todos los planes, incluso los proyectos que teníamos de haber celebrado el 505 aniversario del nacimiento de Santa Teresa y el 50 aniversario de su doctorado. Teníamos ya organizadas una serie de actividades que se postergarán en el tiempo, pero que confiamos que de una u otra manera se puedan ofrecer. El 12 de abril pasado, precisamente, celebrábamos el centenario de la muerte de nuestra Santa Teresa de los Andes, una mujer que en su breve vida, que en su juventud ha sido testigo de la alegría y de la esperanza, vivida incluso en medio de las dificultades que le tocó vivir, tanto sociales, familiares como personales. Y en tal sentido hemos querido, con estas conferencias, rendirle un pequeño homenaje, y lo hacemos precisamente en el día de su entrada al Carmelo de los Andes en Chile. A través de 3 charlas que nos van a permitir aproximarnos, no ciertamente a toda la riqueza y toda la grandeza que ella representa y que ella nos regala, pero sí que por lo menos nos va a acercar a distintas perspectivas, tanto de su vida como de su doctrina, para que pues nos animemos a leerla, para que nos animemos también a profundizar en su testimonio y sobre todo para que nos dejemos contagiar de esa esperanza que de una manera tan especial y tan concreta se transparenta en nuestra fe cristiana en este tiempo de Pascua. Las 3 charlas las presento muy brevemente. Van a llevar los siguientes títulos. La primera de ellas, la vida de Teresa de los Andes en clave mariana, que va a impartir Mirna Torbay, carmelita seglar, miembro de nuestra comunidad del CITES, de la Universidad de la Mística, y a la que todos pues seguramente identificáis y conocéis sobradamente. La segunda conferencia llevará por título Juanita, historia de un exceso, y que nos va a impartir
la hermana María Gloria Rubio, carmelita descalza, chilena, que en estos momentos forma parte del Carmelo o del Monasterio de la Inmaculada de las Carmelitas Descalzas de Olza, donde tiene su residencia. Y una tercera conferencia que llevará por título El seguimiento de Cristo en Teresa de los Andes y que nos va a impartir nuestro hermano Luis Andrés Mata, carmelita descalzo, también chileno, y que se encuentra actualmente cursando el máster de Mística y Ciencias Humanas aquí en el CITES, en la Universidad de la Mística. Tres aspectos que nos parecen que van a poder ayudarnos a abrir una ventana a conocer mejor a Teresa de los Andes, que van a estimular también en nosotros, desde su experiencia existencial y desde su experiencia de fe, la necesidad de revitalizarnos en la esperanza y ser testigos de esta esperanza para el mundo de hoy en medio de esta realidad. Y simplemente anotar que estas tres charlas, si bien forman un conjunto, se van a ir intercalando también con un tiempo de descanso, con una pausa de 10 minutos aproximadamente que intercorrerá entre cada una de las conferencias. Pues a todos desearos que realmente os enriquezcáis, que disfrutéis, que gocéis con estas intervenciones, que os dejéis tocar profundamente el corazón por el testimonio de Teresa de los Andes y agradecer muy sinceramente pues a los tres ponentes que hacen posible que esta jornada hoy pueda llegar a tu casa, a vuestras comunidades. Muchas gracias y que Teresa de los Andes también interceda por todos nosotros en medio de esta pandemia. Gracias. Un fraterno saludo a todos los que nos acompañan y un saludo especial a nuestras queridas madres carmelitas que siempre están allí presentes, sosteniéndonos con sus oraciones. Bueno, como os decía el padre Javier, voy a presentar brevemente la biografía de Teresa de los Andes, pero en clave mariana, deteniéndonos pues especialmente en su relación con María a lo largo de la historia de su vida. Fijaros que hace unos meses me pidieron una breve reflexión sobre la relación de Teresa de los Andes con la Virgen María. Y leyendo sus escritos me vino a la mente aquello de que el Carmelo es todo mariano y marieforme. Y de que la vida de Teresa de los Andes sea una vida mariana no cabe la menor duda. Todos sus escritos están impregnados de su devoción y presencia de María en su vida, pero marieforme. Vamos a entrar en este tema y merece la pena recordar a dos carmelitas flamencos de los Calzados del siglo XVII, Miguel de San Agustín y María de Santa Teresa Petit. Ella era terciaria, Calzada, el fraile carmelita Calzado, y ellos, viviendo en comunión plena con María, hacen todo por María, en María y para María, de tal manera que sea ella quien les lleve a hacerlo todo por Jesús, en Jesús y para Jesús. Es decir, la configuración en Cristo para Miguel y para Teresa Petit, pasa primero por la configuración en María.
Ellos escriben lo siguiente: si Dios ha decretado no dar ninguna gracia a los hombres que no pase por las manos de María, por lo que la llaman cuello de la Iglesia, a través de la cual han de pasar necesariamente desde Cristo, que es la cabeza de esa Iglesia, todas las gracias y bendiciones celestiales que se conceden a los demás miembros. Entonces hay que concluir que no solo la gracia o el Espíritu de Dios obra y causa la vida divina de tales almas, sino que también la gracia y el Espíritu de María obra y causa la vida mariana. En todo caso, Miguel de San Agustín y Teresa Petit se han sentido habitados por María y han establecido un trato de amistad con ella, se han dejado acompañar por ella, han vivido una relación cercana, afectiva, dialogal, filial, maternal, tierna, amorosa, se han dejado interpelar, moldear por ella, con la absoluta confianza que viviendo en María, por María y con María, vivirían también en su Hijo Jesucristo, que representan una unidad indivisible. Dicho de otro modo, es una configuración en María en su relación con Dios, por Él y para Él. Dicho esto, os quiero presentar entonces esta biografía, como os había dicho, poniendo el foco en su relación con María, porque me parece que Teresa de los Andes nos hace aportes muy importantes en este aspecto. Este recorrido lo vamos a hacer en 3 etapas de su vida. Su infancia, entre 1900 y 1910, la segunda etapa, su adolescencia y juventud, entre 1911 hasta abril de 1919, y luego la tercera etapa, a partir de su ingreso al Carmelo, que es de mayo de 1919 a abril de 1920. Su infancia. Sabemos que vamos a dar estos datos generales que seguramente todos los conocéis. Nace el 13 de julio de 1900, es hija de don Miguel Fernández Jaraquemada y doña Lucía Solar Armstrong. Ambos muy cristianos, se esmeraron en dar a sus hijos una educación moral e intelectual de primer orden. Nos dice Lucho cuando escribe aquel pequeño folleto de Teresa de los Andes vista por su hermano. Una familia relativamente acomodada y numerosa. Son 6 hermanos, 3 chicos, 3 chicas, Lucita, Miguel, Luis, que es Lucho, Juanita, Rebeca e Ignacio. Juanita estaba muy unida a Lucho, que era el anterior, y a Rebeca, que era la que le seguía. Era inseparable de su hermana. Estaba muy unida con ella. El abuelo paterno se dice que es de origen español, de La Rioja, y el abuelo materno, don Eulogio, es el dueño de esa famosa finca Chacabuco, en donde pasará muchísimo tiempo Juanita, junto con su familia, y tendrá en ese lugar momentos entrañables e inolvidables. La niña es bautizada a los pocos días de nacer. Nació el 13 de julio, la bautizan el 15 de julio con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones. Se dice que desde muy niña, Juanita le gustaba acompañar a la iglesia a su nana, su mamita Ofelia, la sierva que cuidaba de ella, y que sufría mucho cuando tenía que separarse de ella. También se dice que era una pequeña que tenía mucho carácter. Era una chiquilla caprichosa, de rabietas, de llantos, desobediente. Era pues una niña muy mimada, por supuesto, pero hay un dato curioso muy interesante, que le gustaba oír hablar de Dios. Parece ser que cuando le hablaban de Dios, la chiquilla mostraba interés y pues le gustaba escuchar hablar de él. En 1906 asiste al Colegio de las Teresianas durante un mes y aprende a leer. En 1907, 3 acontecimientos marcan su vida. El primero, la muerte de su abuelo materno, don Eulogio Solar Quiroga, y así lo cuenta Lucho.
A propósito de la muerte del abuelo, sucedió un hecho que me causó asombro. Para evitar que nosotros los hermanos más pequeños, Juanita, Rebeca y yo, nos encontráramos presentes en las últimas horas y agonía de nuestro abuelo, nos enviaron a la hacienda Chacabuco al cuidado de una antigua empleada, la mamá Ofelia Miranda. Yo era el preferido de mi abuelo. En la mañana, muy temprano, llegó Juanita muy azorada y me despierta diciendo: él ya se fue. Le he preguntado: ¿cómo lo sabe? Juanita me responde, levantando el índice de la mano: no sé, pero alguien me lo ha dicho, dando a entender que del cielo recibió la noticia. Tras este acontecimiento rematan la hacienda de Chacabuco, la madre hereda una pequeña parte y su padre se encarga de administrarla. Otro acontecimiento importante durante este año es que Juanita ingresa como alumna externa al Colegio de las Religiosas del Sagrado Corazón de Santiago de Chile. Y el tercer acontecimiento es la aparición de, la presencia de María en su vida. Es decir, a los 7 años es que Juanita comienza esa relación de amistad con María. Ella lo escribe en su diario y nos dice: cuando fuimos por última vez a Chacabuco, mi tía Juanita me dio una virgen de Lourdes, de loza, que había tenido siempre al lado de mi cama con tal que tomara un remedio. Me la tomé y me la dio. Esta es la virgen que jamás ha dejado de consolarme y de oírme. Por este tiempo empieza mi devoción a la Virgen. Mi hermano Lucho me dio esta devoción con la que he estado y estaré, como lo espero, hasta mi muerte. Todos los días Lucho me convidaba a rezar el rosario e hicimos juntos la promesa de rezarlo toda la vida, la que he cumplido hasta ahora. Solo una vez, cuando estaba más chica, se me olvidó. Nuestro Señor, desde aquí se puede decir, me tomó de la mano con la Santísima Virgen. Veremos que a partir de este momento, siempre la Virgen será la mediación para su encuentro con Jesús, con el Señor. Fíjense que esto que escribe en su diario vuelve a aparecer en una carta que le escribe a un jesuita, Antonio Falguera, mucho tiempo después. Y dice así: desde los 7 años más o menos, nació en mi alma una devoción muy grande a mi madre, la Santísima Virgen. Le contaba todo lo que me pasaba y ella me hablaba. Sentía su voz dentro de mí misma, clara y distintamente. Ella me aconsejaba y me decía lo que debía hacer para agradar a nuestro Señor. Yo creía que esto era lo más natural y jamás se me ocurrió decir lo que la Santísima Virgen me decía. Fijaros que ella tiene esa sensación de que, de que así como la Virgen hablaba con ella, pues seguramente hablaba con todos los demás. Y Juanita lo asumía como algo natural. En todo caso, su infancia transcurre dentro de la normalidad cotidiana. Asiste a misa habitualmente y en ella se va forjando esa conciencia, en su conciencia el valor de la Eucaristía. Comienza con su catequesis sistemática, vive su primera confesión, desea hacer su primera comunión, pero por su edad no se lo permiten, por lo que piden, fíjense, que le enseñen la comunión espiritual. Juanita tendría entre 7 y 8 años. Y este es un tema que se repite a lo largo de todos sus escritos, el tema de la comunión espiritual, y yo creo que es un tema que en estos momentos adquiere un valor extraordinario, ¿no? Y que merece la pena que profundicemos en ello. El 22 de octubre de 1909, Juanita recibe el sacramento de la confirmación y manifiesta insistentemente su deseo de hacer la primera comunión. Y ella lo escribe: yo cada día pedía permiso a mi mamá para hacer mi primera comunión. Lloraba de deseos de recibir a nuestro Señor. 1 año me preparé para hacerlo. Durante este tiempo, la Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección.
Fijaros que aquí tenemos un dato muy interesante también. Siendo tan joven, es capaz de tomar conciencia tanto del poder de la Virgen para ayudarla, como de la necesidad de corregir ciertas manifestaciones de su carácter, que evidentemente eran propios de una niña, pero que a ella le parecía que no eran adecuados. Fíjense, lo dice muy claramente: durante este tiempo la Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Por lo tanto, se evidencia desde muy temprana edad esa confianza mariana y también ese conocimiento propio, dos elementos que emergen claramente en su preparación para una vida sacramental. Finalmente llega el dichoso día de la primera comunión, el 11 de septiembre de 1910. Ella escribirá: nos acercamos al altar mientras cantaban ese hermoso canto Alma feliz que jamás se me olvidará. No es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Le pedí 1000 veces que me llevara y sentía su voz querida por primera vez. Ah, Jesús, yo te amo, yo te adoro. Le pedía por todos. Y a la Virgen la sentía cerca de mí. Oh, cuánto se dilata el corazón, y por primera vez sentí una paz deliciosa. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato, nos sigue diciendo, pero mi devoción especial era la Virgen. Le contaba todo. Desde ese día la tierra para mí no tenía atractivo. Yo quería morir y le pedí a Jesús que el 8 de diciembre me llevara. El día anterior a su primera comunión escribe una carta a sus padres y es la primera carta que se conserva dentro de su epistolario. También ella trata de comulgar cada día en la medida de lo posible y entra en esa dinámica de trato de amistad con el Señor, pero especialmente con la Virgen. Pasamos a la segunda etapa de su vida, la preadolescencia, adolescencia, juventud, desde 1911 hasta abril de 1919. Juanita vive su adolescencia igualmente y su juventud como cualquier otra chica, hija de una familia católica acomodada y estudiando en un colegio católico. La vida propia en familia, recreaciones, se da algunos lujos particulares, equitación, bailes, etc. En sus estudios destaca, es buena estudiante, vida sacramental, intenta vivir diariamente la Eucaristía, confesiones frecuentes, la dinámica de los retiros, la catequesis, actividades pastorales, y además hay un rasgo que se evidencia a lo largo de esa etapa de su vida, que es su permanente disponibilidad para ayudar y servir a los pobres, a los ancianos, para catequizar a los niños y los adultos empleados de la finca, por ejemplo. En fin, tiene una sensibilidad especial y todos la reconocen en ella. Recordemos la historia de aquel famoso niño Juanito, el que ella se encuentra en la calle, se lo lleva a su casa, lo acoge, cuida de él, lo viste, incluso hace una rifa para comprarle unos zapatos y además vela por él incluso hasta después de su ingreso al Carmelo. Lo que sí es cierto es que Juanita tenía una salud algo frágil y ella misma nos cuenta que todos los años entre 1911 y 1914 enfermaba en torno a la fiesta de la Inmaculada y que creían que moría. En una ocasión apendicitis y en otra ocasión membrana, que es lo que se reconoce con el nombre de difteria, una fiebre espantosa, en fin. También nos cuenta que en esos años su devoción a la Virgen era muy grande. Así lo escribe: un día, yo que tenía mucha pena por una cosa, le conté a la Virgen y le rogué por la conversión de un pecador. Entonces me contestó ella. Desde entonces la Virgen, cuando la llamo, me habla. Una vez le pregunté una duda que tenía, entonces me contestó una voz. Yo dije, esta no es la voz de mi madre, porque no me puede decir esto.
La llamé y me dijo que el demonio me había contestado. Yo tuve miedo. Entonces me dijo que le preguntara cuando sintiera la voz, ¿eres tú, madre mía? Y así lo hago siempre. Cada vez que quería saber una cosa, se lo preguntaba y siempre lo que me decía salía cierto. Mi ataque de apendicitis me hizo agravarme, con lo que tuve que estar en cama y me sacaron del colegio, por lo que yo estuve muy contenta. Fíjense que Juanita, mejor dicho, tiene unas experiencias extraordinarias con la Virgen. Habla con ella, escucha su voz. Pero lo que llama más la atención es que siendo tan joven es capaz de discernir por el mensaje que le da cuándo es María y cuándo no lo es. Es decir, es capaz de discernir el contenido del mensaje y es capaz de asociarlo a lo que vendría de María y a lo que no. Y esto es un dato muy interesante. En 1914 lee por primera vez Historia de un alma de Teresa de Lisieux. Fue por ese tiempo que sintió la llamada de hacerse carmelita. Sentía que el Señor la invitaba a darse totalmente a Él. En ocasión de su operación de apendicitis, que para entonces era una operación de mucho riesgo, nos dirá: yo tomé mi Virgen, me abracé de mi crucifijo, los besé y les dije: luego os contemplaré cara a cara a Dios. Ella pensaba que se iba a morir en esta operación. Recordemos que en aquellos tiempos era una operación de alto riesgo. Y también es importante saber que a partir de este momento su vida cambia, la operación marca su vida. En 1915 comienza a escribir su diario. Será un año de mucho sufrimiento porque ingresa como interna al colegio con su hermana Rebeca y le duele dejar a su familia, pero entiende que es la manera en que el Señor la prepara para entrar en el Carmelo. Valora el ambiente del colegio que le permite vivir una vida cristiana más comprometida. Fíjense, Juanita tenía la capacidad de sacarle provecho a todos los acontecimientos de su vida. Ella sentía un grandísimo dolor, pero bueno, este sufrimiento por la separación de mi familia me servirá de preparación para mi entrada al Carmelo. El 12 de septiembre de ese año, de 1915, tiene una entrevista con la madre Julia Ríos, que acompañaba espiritualmente a las niñas del cole y que fue decisiva para su vocación. Ella nos dice: el domingo estaré con la madre Ríos sola. Esto me causa susto, pues pienso decirle todo el cambio que se ha operado en mí desde mi operación, mi vocación para carmelita, en fin, todo. No sé cómo me arreglaré, pues me cuesta tanto expresar todo lo que me pasa. El hecho es que la madre Julia le recomienda leer la vida de Santa Teresa y de Teresita del Niño Jesús, aunque Juanita le comenta que la de Teresita la ha leído varias veces porque sacaba mucho provecho y además se identificaba con su alma. Por esa fecha, Juanita nos cuenta también que ha encontrado en un cuaderno una cosa escrita que se titulaba Mi espejo. Y así nos pone: mi espejo ha de ser María, puesto que soy su hija, debo parecerme a ella, y así me pareceré a Jesús. Fijaos, siempre María la conduce a Jesús. Su ideal es, su fin último es Jesús, pero su mediación es María. También encuentra una carta que le escribió una noche en que ya no podía sufrir más. Es decir, Juanita estaba sufriendo muchísimo, le escribe una carta a María y le dice: Madre querida, madre casi idolatrada, te escribo para desahogar mi corazón despedazado por el dolor. No quiero que juntes sus pedazos, madre de mi alma, sino que emane, que destile un poco de sangre. Me ahoga el dolor, madre mía, sufro, pero estoy feliz sufriendo. He quitado la cruz a mi Jesús, Él descansa. ¿Qué mayor felicidad para mí? Estoy sola, madre mía, sufro, y ya no puedo más.
Solo te pido que sanes a los enfermos. Tú sabes quiénes son. Tú, Madre, si quieres puedes hacerlo. Madre mía, muéstrate que eres mi madre. Oye el grito de mi alma pecadora arrepentida. Solo quiero a Jesús. Quiero que Él sea el dueño de mi corazón. Dile que le amo y que le adoro. Dile que quiero sufrir, que quiero morir de amor y sufrimiento, que no me importa el mundo sino solamente Él. Sí, Madre, estoy sola, me uno a tu soledad. Consuélame, aliéntame, aconséjame, acompáñame y bendíceme. María, Madre mía, óyeme, tu hija. Fíjense que en esta carta Juanita quiere, ante todo, vivir el sufrimiento como una gracia para desahogar, darle un rato de descanso a Jesús. Por otra parte, ese sufrimiento lo quiere ofrecer por alguien a quien ella encomienda. Solo te pido que sanes a los enfermos. Y se lo pide a María con plena confianza. Le ofrece todo su dolor, toda su realidad y espera de ella consuelo, aliento, consejo, compañía, bendición. El 8 de diciembre de ese mismo año, estamos en 1915, Juanita hace su voto privado de castidad con el permiso de su confesor, tomando la resolución de no admitir otro esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida. Renovará este voto en varias ocasiones. El día anterior a esa memorable fecha escribe: es mañana el día más grande de mi vida. Voy a ser esposa de Jesús. Madre mía, mañana seré doblemente tu hija. Voy a ser esposa de Jesús. Entonces, fíjense qué bonito, ella vive este acontecimiento ya como un hecho, es decir, lo vive como una experiencia esponsal plena, ¿no? Y bueno, pues le dice a María, seré doblemente tu hija. Lo soy, de por sí ya lo soy, por esa gracia, pero también por ser la esposa de Jesús. En abril de 1916 le revela a Rebeca, a su hermana, el secreto de su vocación. Le dice: voy a ser carmelita, el día 8 de diciembre me he comprometido. En el retiro espiritual de ese año se impone un estilo de vida exigiéndose la meditación, el examen diario de conciencia, además de la práctica de la humildad, y reitera su consagración al Señor. Nos dirá: ahora también que estoy purificada, quiero que la Santísima Trinidad venga a morar en mi alma para adorarla y vivir constantemente en su presencia. Por último, te digo que hago voto en presencia de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen, de San José y de los santos y ángeles del cielo, de no tener por esposo sino a Jesús, único amor de mi alma. También Juanita nos muestra, digamos, esa gracia de la Iglesia celestial, ¿no? Cómo se confía al cielo entero, confía su alma al cielo entero y se siente en comunión con el cielo entero. 1917 será un año, por decir así, mariano, en el que suceden varios acontecimientos importantes de este carácter en su vida. Lo inicia imponiéndose sacrificios y ofreciendo su vida a Dios por salvar a su hermano Lucho de sus dudas religiosas y salvar también a otras personas. Juanita sufrió mucho con el estilo de vida que llevaban en su familia. Salvo su madre, pues los demás, sí, católicos, pero bueno, sabemos cómo se puede vivir también esa experiencia, pues un poco alejado de la verdadera experiencia de lo que significa ser católico. Ella sufría, eso la hacía sufrir mucho. Pasa varias semanas del verano, enero a mediados de febrero, en Chacabuco, y serán sus últimas vacaciones allí.
pues por la mala administración de su padre tendrán que venderla y adoptar una vida más sencilla y austera. Recordemos que al morir el abuelo, la madre hereda una pequeñísima parte de la finca, el resto la tienen que vender, el padre administra esa pequeña parte y por malas gestiones pues tienen que venderla y además adoptar una vida sencilla, austera, ajustada, ¿no? Juanita hace una lectura especial también de estos acontecimientos y los vive como una invitación a desprenderse de los bienes del mundo, porque también pues para ella supondrá un pequeño esfuerzo, ¿no? Y desde esa experiencia consuela a los suyos. También es el año en el que comienza a leer a Santa Teresa de Jesús, lo cual le anima a seguir siendo fiel en su permanente trato de amistad con el Señor. Una de sus experiencias marianas de ese año nos la cuenta en su diario. Se trata de la visita a Lourdes. Lourdes es un templo consagrado a la Virgen de Lourdes en Santiago de Chile desde 1893. E incluso unos años más tarde se hizo una réplica de la gruta y posteriormente se convirtió en basílica. Fíjense que sigue siendo pues un lugar de visita. Y ella nos dice en su diario que el 12 de febrero de 1917 fueron a Lourdes, ¿no?, a visitar a la Virgen. Lourdes, esta sola palabra hace vibrar las cuerdas más sensibles del cristiano, del católico. Lourdes, ¿quién no se siente conmovido al pronunciarla? Significa un cielo en el destierro. Ella encierra alegría, paz sobrehumana, donde el peregrino fatigado del camino pesaroso de la vida puede descansar. Puede sin cuidado dejar su bagaje, que son las miserias humanas, y abrir su seno para recibir el agua del consuelo, del alivio. No creí que existiera la felicidad en la tierra, pero ayer mi corazón sediento de ella la encontró. Mi alma, extasiada a tus plantas virginales, te escuchaba. Eras tú la que hablabas y tu lenguaje de madre era tan tierno, era de cielo casi divino. ¿Quién no se anima al verte tan pura, tan tierna, tan compasiva, o descubrir sus íntimos tormentos, a descubrir sus íntimos tormentos? ¿Quién no te pide que seas estrella en este borrascoso mar? ¿Quién es el que no llora en tus brazos sin que al punto reciba tus ósculos inmaculados de amor y de consuelo? Si es pecador, tus caricias lo enternecen. Si es tu fiel devoto, tu presencia solamente enciende la llama viva del amor divino. Si es afligido, tú, con tus miradas lagrimosas, le muestras la cruz y en ella a tu divino Hijo. Madre mía, sí, en Lourdes se encontraba el cielo, estaba Dios en el altar rodeado de ángeles y tú desde la concavidad de la roca le presentabas los clamores de la multitud arrodillada ante el altar. El texto es mucho más largo, pero es precioso. Teresa habla de María con un amor, con una convicción. Tras su visita, la Virgen se plantea una serie de resoluciones para llevar una vida en coherencia con su fe, pues es consciente que si logra la perfecta unidad entre lo que cree, piensa, dice y hace, el Padre encontrará en ella la imagen de su Hijo y el Espíritu Santo, al ver al Padre y al Hijo, la haría su esposa. Sería perfecta morada de la Santísima Trinidad. ¿Y en qué consisten esas resoluciones? Anonadamiento, olvido de sí y amar y más amar. Esto también es un dato que conmueve. ¿Cómo puede ser que una chica tan joven entienda la necesidad de una coherencia entre lo que se cree, lo que se vive, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se obra? Jesús es el perfecto coherente y Juanita se da cuenta que para ser digna morada de Dios tiene que vivir en coherencia, Las claves: anonadamiento, olvido de sí y amar, amar, amar y más amar.
El 15 de junio de ese mismo año recibe la medalla de hija de María. Era la máxima distinción de su colegio. Al respecto escribe: no solo soy esposa de Jesús, sino que hoy me he unido más a Él. Soy su hermana, soy de María. Desde hoy, como las princesas que las llevan al palacio del prometido para ser formadas como Él, ahora también voy a entrar a mi alma, la casa de Dios. Allí me espera mi madre y mi Jesús. Oh, cuánto los amo. Y esta es una imagen también preciosa porque, claro, con esa distinción de la medalla, pues se siente como hija de María y de alguna manera se siente como esas princesas que las llevan a palacio para prepararlas para poder ser las esposas del príncipe, del futuro rey. Y María será quien la prepare para ese acontecimiento especial. El conocimiento propio sigue siendo el pan con que come todos los manjares y se mantiene firme en su lucha para crecer en humildad y reducir el amor propio a su justa medida, no aniquilarlo, reducirlo a su justa medida. Y nos dice una serie, voy a tomar algunas frases que va diciendo a lo largo de sus escritos, por ejemplo: hoy he hecho 2 grandes actos de humildad, cuánto me han costado, pero la Virgen me ayudó. Toda la pena fue motivada por el amor propio que tengo, me propondré matarlo de raíz, que Jesús y María me ayuden. Soy muy orgullosa, oh María, Madre mía, dame humildad, dame la verdadera sabiduría. No pasaré ningún día sin acordarme de la muerte y de la vanidad de las cosas humanas. Madre mía, enséñame a imitar a mi divino esposo. En otra ocasión también nos cuenta: hoy he tenido mucho que vencerme, he tenido rabia, pena de desobedecer y hacer mi voluntad, pero le recé con devoción a la Santísima Virgen y oí en el fondo de mi corazón la voz de mi Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así se acabó mi rabia. Es decir, para Juanita su descanso viene de la humildad, de la mansedumbre, a imitación de Jesús. Juanita busca el apoyo de María hasta en las cosas más simples. Mirad, nos dice: el Padre me dijo que hiciera la meditación por la mañana, pero la Virgen no me ha despertado. Mañana voy a probar por última vez. Madre mía, ¿por qué no me oyes? ¿Estás enojada acaso conmigo? Tú sabes que te amo siempre, óyeme y despiértame. Entonces fíjense qué bonito, ¿no? Porque la trata como a su madre, como cualquier persona le dice a su madre: oye mami, por favor mañana despiértame a tal hora. Pues Juanita le dice a su madre María: también despiértame, y también le pelea si no lo hace, ¿no? Y todo lo pone en manos de María, en sus manos, especialmente cuando sufre los tormentos interiores. Juanita vivió muchísimos tormentos interiores. No sé lo que tengo, he tenido que poner toda mi voluntad para no dejarme llevar de la tristeza. Me muero, me siento morir, Jesús mío, me doy a ti, te ofrezco mi vida por mis pecados y por los pecadores. Madre mía, ofréceme como hostia. Fíjense, Madre mía, ofréceme como hostia. ¿Qué significa para Juanita esto de ser ofrecida como hostia? Ella misma nos responde: nuestro Señor en la oración me manifestó cómo Él había sido triturado por nosotros y convertido en hostia. Me dijo que para ser hostia era necesario morir a sí misma. Una hostia, una carmelita, debe crucificar su pensamiento rechazando todo aquello que no sea Dios. Una hostia no tiene voluntad propia, donde quiera la transportan. Una hostia no ve, no oye, no se comunica exteriormente sino en el interior. Y esto nos recuerda el anonadamiento de San Juan de la Cruz. ¿Cómo no recordarlo? Y sigue escribiendo: me pidió mucho mi Jesús, lo mismo mi madre, los imitara en el eclipsamiento de la persona. Es decir, que viviera muy oculta, solo para Él, que no manifestara mis sentimientos a nadie, sino a mi confesor. Así lo haré con la ayuda de Dios.
Saqué ayer como resolución la de vivir hoy muy alegre exteriormente. Unos días más tarde escribirá: hoy he estado disipada. ¿Qué hacer con tanta miseria? Jesús mío, Madre mía, compadeceos de mí. Libradme de la tibieza. Estoy enferma en el alma, no sé lo que tengo. Fíjense que cuando hablamos de Teresa de los Andes, hablamos siempre de la alegría. Pensamos que siempre Juanita fue una chica muy alegre, y lo fue exteriormente, parecía siempre muy alegre, pero sin embargo interiormente vivía grandes tormentos y siempre pedía a su madre la ayuda para poder trascenderlo. Les comentaba que 1917 era un año particularmente mariano. Fíjense que en una ocasión su confesor la invita a seguir profundizando su relación con María y le sugiere un itinerario de 4 semanas. La primera, que meditara en la grandeza de María; la segunda, en la bondad de su corazón; la tercera, en el amor maternal de su corazón; y la cuarta, cómo honrarla, amarla y poner toda su confianza en ella. Le dijo que todo se lo diera a María para que ella se lo presentase a Jesús. Y miren que aquí nos deja un pequeño itinerario muy interesante. Si en algún momento quisiéramos hacer un retiro de la mano de María, pues igual podemos, digamos, seguir esa propuesta que ella vivió. Eran tiempos difíciles para la familia. Tenían serios problemas económicos. Había muchas tensiones entre el padre y la madre, entre los hermanos. Juana sufre, le pide a la Virgen por su padre para que se confiese y que vuelva la paz a la familia. Fíjense que ella asocia esa conversión del padre en esa posibilidad de confesarse, de reconocer todos sus límites, ¿verdad?, para que pudiese volver la paz a la familia. Pide por su pequeño hermano, Ignacito, que era enfermo, débil. Pide por Lucho, que lo veía muy flaco, ciertamente faltaba la comida. Y finalmente le dice a María: oh, ¿qué daría yo por trabajar y poder hacerlos salir? Madre mía, dile a Jesús lo que necesito y ruégale mucho. Madre mía, a tu corazón de madre confío todas mis penas. Es decir, pues un sufrimiento real. Amaba a su familia desmesuradamente y quería ayudarles. Y el único medio que tenía era la oración. Llegan las vacaciones de verano, el 14 de diciembre debe dejar el colegio, tiene miedo porque probablemente tenga que dejarlo para siempre y nos dice: todo lo voy a dejar para entrar en el mundo lleno de redes. Tengo miedo que las vanidades me encadenen. Madre mía, sé tú mi madre. Fíjense, tengo miedo que las vanidades me encadenen. Es decir, iba a salir de esa burbuja, de ese colegio en el que estaba pues viviendo una vida verdaderamente entregada y comprometida, y tenía miedo que al salir pues todas las tentaciones dejasen su huella en ella, ¿no? Madre mía, sé tú mi madre, acuérdate que me he dado a ti, guárdame pura, virgen, en tu corazón inmaculado. Que Él sea mi refugio, mi esperanza, mi consuelo, mi soledad. Me pongo en tus brazos maternales para que tú me coloques en los de Jesús. Me abandono a Él, que se haga su santa voluntad. Es decir, pues nada, pide a María que sea ella quien la proteja de todo. Juana regresa al internado el 12 de marzo de 1918, pero será poco el tiempo que pase allí. Ese día escribirá: gracias, madre mía, por haberme liberado de todos los peligros y de haberme hecho emplear bien las vacaciones. Gracias, madre mía, yo quisiera decirte muchas cosas, pero es tan pobre mi lenguaje que trémula, solo te sé decir que te amo. Tengo pena porque a pesar de haber rogado y al mismo tiempo haberme mortificado, no he obtenido que mi papá, Miguel y Lucho entraran a retiro.
pero que se haga la voluntad de Dios. Es decir, Juanita vive la dinámica de su época. Bueno, hago estos sacrificios y a cambio espero que me des tales y tales y tales cosas, y se encuentra de que pues no, pues a veces puede hacer muchos sacrificios, rogar y orar, y sin embargo no conseguir respuestas, ¿no? Ella va haciendo un camino en esa dinámica. Durante varios meses sufre pruebas interiores, es tiempo de purificación, de noche, abandono espiritual, sequedad, aridez, y así nos lo vuelve a describir. Sufro, pero de una manera horrible, el abandono. Jesús me ha abandonado porque soy infiel. Ya no oye mis oraciones y me deja sin su gracia para vencerme, de manera que estoy desesperada. Jesús mío, ten piedad de mí. Tú sabes que te amo. Madre mía, socórreme en las tinieblas. Nada. Jesús no está en mi alma. La Virgen no me contesta. Jesús, ten piedad de tu esposa infiel. Sí, te amo, no me abandones. Y nuevamente sus escritos evidencian la religiosidad de la época, la persona que es pecadora y el Dios que responde según los pecados de la persona, es decir, un Dios justiciero que a cualquier debilidad, cualquier flaqueza, pues se aparta y deja de hablarle, de comunicarse, ¿no? Ella necesita madurar en su fe y vive todas estas experiencias para caer en la cuenta que el asunto de Dios, el asunto de Jesucristo, de María, de la fe, va por otro camino. En el mes de julio se decide su salida del colegio. Para Juana es un gran sacrificio y lo ofrece por la conversión de sus familiares, pero se lo ofrece a María. Madre mía, a tus pies postrada, te prometo cumplir el reglamento perfectamente porque él se convierta. Madre mía, te ofrezco el sacrificio del salirme del colegio sin derramar una lágrima. Tú sabes lo que lo quiero. Madre mía, todo por él. Es decir, todo lo ofrece por la salvación de sus familiares. El 7 de agosto comienza el último retiro espiritual en el internado. Ese día escribe: hablad, Señor, que vuestra sierva escucha. Quiero decir, con la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Mi casita estará cerrada para todo lo del mundo y abierta solo para el cielo. El día 12 de agosto deja definitivamente el internado, pero con una lista de resoluciones para el resto de su vida. Se casa su hermana Lucía. Juanita la reemplaza como ama de casa y trata de agradar a todos y de servir con esmero a los suyos. Y también nos dirá: no creía que la vida del hogar fuera una vida de tanto sacrificio. Me ha servido de preparación para mi vida religiosa. Fíjense, o sea, también reconoce todo el sacrificio que supone el estar allí atendiendo a la familia y que eso también le sirve de preparación para cuando sea religiosa. Su hermano Lucho solía decir que Juanita era la joya de la casa. En septiembre escribe a la priora de los Andes para que la admita en el convento y por supuesto es admitida. Lee Camino de Perfección de Santa Teresa de Ávila, sigue con dudas con respecto a su vocación, si ser carmelita o si ser religiosa del Sagrado Corazón. Consulta a sus directores, en principio pareciese que desaparecen las dudas. En los meses siguientes, Juana tiene una vida espiritual intensa, pero vive como cualquier otra joven de su tiempo, aunque su salud sigue siendo débil y de las purificaciones de la gracia de Dios en su corazón sigue viviendo esas purificaciones. Está alegre, es una chica alegre, le gustan las bromas, en fin. Antes de continuar, me gustaría hablaros de una breve composición que escribe durante sus años de internado y que titula La nube del Carmelo, que merece la pena que la lean. Muchas veces pues es una obra que pasa desapercibida, es muy bonita porque se refiere a la reina del Carmelo manifestada en aquella pequeña nube en el Monte Santo del Carmelo, primer santuario en el mundo destinado a su culto y amor, dice ella, pero además vincula a la Virgen con la independencia de Chile y bueno, consagra al pueblo a la Virgen. Es un texto bonito, muy breve, pero muy interesante, muy bonito.
Comienza el año 1919 con la visita al Carmelo de los Andes en compañía de su madre. Definitivamente se acaban las dudas sobre su vocación. Quiere ser carmelita descalza para el resto de su vida. El 27 de febrero escribe una carta al padre Julián Sea en la que comparte los frutos de una tarea encomendada. Ese mismo pensamiento lo desarrolla luego también cuando escribe al padre José Blanch. Y dice así: el sábado, como usted me lo indicó, medité una virtud de la Santísima Virgen y nuestro Señor me dijo lo hiciera sobre la pureza, y después yo oí una voz que me enseñaba y me declaraba la pureza de mi madre. No sé en qué consistió, pero yo desconocí la voz y le pregunté a nuestro Señor si era Él, pero me dijo que era su madre. Entonces la Santísima Virgen me dijo, me abría su maternal corazón para que leyera en él hasta dónde llegó su pureza virginal, para que, imitando esta virtud, pudiera llegar a la total unión con Dios. Y me dijo lo que debía tratar de hacer para ser pura y enteramente de Dios. En breves palabras, rechazar todo pensamiento que no estuviera en Dios y deshacimiento de toda criatura y de todo lo criado. Deseo de ser cada día más de Dios, que no deseara ni honras ni alabanzas y por tanto, al dormir como al comer, lo hiciera con el deseo de servir mejor a nuestro Señor y ser pura en las obras, en el pensamiento, en las intenciones. Otro día también la Virgen le habló de la pobreza, de no poseer ni voluntad ni juicio, de no estar apegada a nada, pero todo esto sin palabras. Se lo daba a entender interiormente y le hizo reconocer que estaba pegada al fervor sensible y que hacía consistir la unión divina en el amor sensible y que no era así. Fíjense que, al igual que nuestra Santa Madre Teresa, que vivió muchísimas experiencias interiores en las que el Señor le hablaba, Teresa de los Andes, Juanita, vive esas experiencias de diálogo profundo con la Virgen. El 25 de marzo de 1919 escribe una carta a su padre en la que le pide permiso para irse al Carmelo y le expresa cómo su vocación ha sido guiada por María y que la Santísima Virgen ha querido que perteneciera a su orden, pues fue la primera comunidad que le rindió homenaje y la honró. Juanita ha confiado a la Virgen su ingreso al Carmelo y así se lo expresa a la Madre Angélica Teresa. La carta en que solicito el permiso a mi papacito ya la tengo lista para enviársela a fin de que la reciba el sábado, día de la Santísima Virgen. He puesto en defensa de mi causa 2 grandes abogados que no pueden ser vencidos, mi Madre Santísima y San José. Finalmente, unos días después, su padre le concede el permiso. Los meses siguientes son de dolor y de gozo en esa lucha de tener que dejar la familia, pero también en ese gozo de finalmente hacer realidad su sueño. Su hermano Lucho se resiste a que su querida hermana ingrese al Carmelo y ella le escribe una carta y le dice, oiga Lucho, pero si es que mi vocación me la ha dado la Virgen y usted fue el que me dio la devoción a María. Es una carta muy bonita que merece la pena leer, la carta número 81. Entramos ya en la tercera etapa a partir de su ingreso al Carmelo de mayo de 1919 a abril de 1920. Entra en el Carmelo un día como hoy, 7 de mayo de 1919. Recibe el nombre de Sor Teresa de Jesús e inicia su postulantado. Se ofrece para realizar todo tipo de labores. Se esfuerza por cumplir la regla con perfección y fidelidad. Para ella, la vida de la carmelita consiste en amar, sufrir y rezar por la conversión de los pecadores, la santificación de los sacerdotes y de la Iglesia. Con el permiso de su priora, mantiene una intensa actividad epistolar. Sus cartas contagian felicidad, contagian amor de Cristo y muchas amigas, a través de su entusiasmo, se harán también religiosas. Pocos días después de su ingreso, Teresa vive una experiencia intensa. Hace 3 días que estoy sumida en la agonía de nuestro Señor. Se me representa a cada instante moribundo, con el rostro en el suelo, con los cabellos rojos de sangre. La Santísima Virgen está a su lado de pie llorando y pidiendo al Padre misericordia. Esta imagen la veo con una viveza tal que me produce una especie de agonía. Todo se me hace amargo
y no encuentro gusto nada más que en estar acompañando a nuestro Señor. No sé cómo agradecerle a nuestro Señor me haga partícipe de sus sufrimientos y que encuentre consuelo en mí, pecadora y miserable. El 14 de octubre celebra su toma de hábito, asiste su familia y muchas amistades, comienza su noviciado y en adelante escribirá menos cartas, pero todas evidencian su humanismo y su equilibrio y su paz interior. Recibe del Señor tantas gracias extraordinarias como pruebas, sufre tentaciones y sequedades, tiene una relación muy especial con la priora, pero no así con su maestra de novicias, que la hace sufrir con sus constantes correcciones. Para Teresa de los Andes, su configuración en María como carmelita es un tema clave, así lo expresa en diversas cartas. Qué hermosa es nuestra vocación, querida hermanita. Somos redentoras de almas en unión con nuestro Salvador. Somos las hostias donde Jesús mora. En ellas vive, ora y sufre por el mundo pecador. ¿No fue esta la vida de la más perfecta de las criaturas, la Santísima Virgen? Ella llevó al Verbo en el silencio. Ella siempre oró y sufrió. Y en otra ocasión escribe: lo que me hace amar más aún mi vocación es el ver que la vida de una carmelita es semejante a la de la Santísima Virgen. Ella solo padeció y amó, y todo es silencio. Además, nuestra orden es de la Santísima Virgen. Créeme que antes yo no sabía bien esto, pero he dado más de una vez gracias a mi Madre Santísima de haberme traído a su orden. Realmente lo que Teresa siente por María es más que una devoción. Hay un dato interesante. Se dice que el 8 de diciembre de ese año hace su voto de esclavitud mariana junto con otra compañera de convento. Estamos en el último año de su vida. En febrero escribe una carta a su madre en la que le pide a María que la ofrezca a Cristo. Con la Santísima Virgen he arreglado que sea mi sacerdote, que me ofrezca en cada momento por los sacerdotes y pecadores, pero bañada con la sangre del corazón de Jesús. Fijaos que otorga a María el título de sacerdote. Ya lo habíamos visto, que en 1917 le pedía a María que la ofreciera como hostia por sus pecados y por los pecadores. En los primeros días de marzo, Teresa declara al confesor de la comunidad que solo le queda un mes de vida y le pide permiso para hacer penitencias extraordinarias. Por supuesto que el confesor no cree sus palabras y le dice que se contente simplemente con observar fielmente la regla del Carmelo. A pesar de su enfermedad, participa en todos los ejercicios de la Cuaresma, incluso los ayunos rigurosos. El 2 de abril, el Viernes Santo, Teresa empieza su Vía Crucis siguiendo a Cristo. Pasa largas horas en oración. Las hermanas se dan cuenta que tiene mucha fiebre y la obligan a descansar. Varios médicos la examinan, pero sin conseguir que la fiebre disminuya. Diagnostican un tifus avanzado. Recordemos que en esa época comienza a la par allá en Chile aquello que conocemos como la pandemia de la gripe española, y además a la par se dio una epidemia de tifus que luego posteriormente se propagó por todo el mundo. El 5 de abril solicita los sacramentos de confesión y extremunción. En los días siguientes hace su profesión religiosa en artículo mortis y el día 7 de abril recibe su última comunión. Después de mucho sufrimiento, Teresa muere el 12 de abril de 1920 a las 19:15 horas, tras 11 meses de vida en el Carmelo de los Andes. Las exequias son celebradas el 14 de abril. Recibe la visita de muchas personas que, a pesar de no haberla conocido, quieren venerar a la santita que murió. La fama de santidad de Teresa es inmediata y pronto llegan al convento personas que dicen haber recibido gracias de Dios por su intercesión. El 20 de marzo de 1947 se inicia su proceso. El 22 de marzo de 1986 se le da el título de venerable. El 3 de abril de 1987 es beatificada en Santiago de Chile
y canonizada por su santidad Juan Pablo II el 21 de marzo de 1993 en la Basílica de San Pedro de Roma. En resumen, una vida mariana, sí, no nos cabe la menor duda, pero no es una vida de devociones y cumplimientos, es una vida marieforme, que busca configurarse en María, ser su espejo en cuanto a entrega y disponibilidad al servicio del plan de Dios, y quiere ser corredentora en María y con Jesús por la salvación de las almas. Su búsqueda de configuración en María es su camino para configurarse en Jesús, para verdaderamente experimentar la comunión de su voluntad con Dios. Teresa de los Andes es una mujer que ha vivido profundamente una experiencia transformante y a su vez se ha convertido para los demás en testimonio transformador. Ha sido sujeto de gracias extraordinarias que ha recibido y vivido con humildad, incluso con normalidad, y no solo de nuestro Señor, sino sobre todo y en especial de la Virgen María. Dialoga con ella y con ella tiene un trato habitual de amistad. Escucha su voz, sabe distinguir su voz por su mensaje. Tiene una confianza inquebrantable en ella y es su fuente de esperanza. La confianza en María, nuestra Reina y hermosura del Carmelo, sostiene la esperanza en tiempos de dificultad. María es su sacerdote, lo repite en varias ocasiones, que la ofrece junto con la divina víctima con el fin de glorificar a Dios. Así lo escribe en la carta a la Madre Angélica del 20 de abril de 1919. Es decir, es capaz de captar sin duda esa idea de que María se ofrece ella misma como ofrenda y ofrece a su Hijo como ofrenda de amor, y es capaz de ofrecer a cada uno de nosotros como hostia santa. Es sacerdote, es para Teresa de los Andes, María es sacerdote. Tiene esa capacidad de ofrecer esa ofrenda. Y finalmente, ya para terminar, me atrevo a afirmar que una vez que Juanita ingresa al Carmelo, sucede el gran trueque. La Virgen María se convierte en su escapulario y Teresa de los Andes se convierte en Jesús. Demos gracias a Dios por el don de su vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos.